cordiales para todos. Bienvenidos a la continuación de nuestro estudio en la iglesia de Filadelfia. El Señor ciertamente alaba a sus siervos en esta iglesia por la fidelidad de su comportamiento hacia Él, por lo cual es sin lugar a dudas una razón para que nosotros aprendamos de los filadelfinos y hagamos tal como ellos hicieron para recibir la aprobación del Señor. Gracias a todos y cada uno de ustedes por permanecer en estos estudios, porque recuerden que lo vital, lo importante en nuestra vida, en esta vida, es precisamente conocer la voluntad de Dios, las ordenanzas divinas, seguirlas al pie de la letra y ser como la iglesia de Filadelfia, que nunca en ningún momento de cuando el Señor les envía esta carta, recibió absolutamente ningún grado de amonestación, ningún grado de reclamo, ningún grado de llamada de advertencia, nada. Solo cosas buenas encontró el Señor aquí. Y repito, por eso el Señor los alaba, por la fidelidad del comportamiento que han mantenido hacia Él. Lo cual obviamente nos dice que aquello que ellos hacían y que su Señor aprueba es lo que yo debo hacer también para ser aprobado en todos mis actos. Es decir, esto es un llamado imperativo al comportamiento de cada uno de nosotros como siervos del Señor. Estamos en la filmina inicial que, como la pueden ver ahí, es una imagen de entrada en el cual nos muestra la razón por la cual estamos pegados al estudio de esta iglesia, una Biblia, y en ella se contiene la palabra revelada de Dios. ¿Por qué? Porque en ella está, sin lugar a dudas, aunque los necios de este mundo insistan en negarlo y en desacreditarla y en ridiculizarla, se encuentra esa palabra de Dios, la voz del Santo Espíritu que ha sido soplada en el corazón de los siervos llamados para escribirla y, por tanto, ella es la luz que puesta delante de cada uno de nosotros, como un foco que ponemos al caminar en medio de la oscuridad del mundo, ilumina nuestro camino para ser fieles y obedientes a nuestro Señor. Recordemos lo que dice el salmista en el Salmo 119, 105, en esta maravillosa expresión cuando exclama, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que he dicho de manera todavía muy autóctona es, lámpara es a mis pies el Evangelio del Señor Jesucristo y sirve para alumbrar mi camino en una vida de obediencia al Señor. Por supuesto, dentro de las limitaciones propias de una época donde los libros o los rollos de la escritura eran muy difíciles de tener, es decir, hablamos de los tiempos del Señor, los creyentes de Filadelfia supieron guardar por alguna carta de Pablo probablemente y por las enseñanzas fieles de sus maestros y pastores, esa palabra del Señor. Y dada esa fidelidad es por la que, como dije al principio, el Señor los alaba. Esta actitud es la que usted y yo debemos asegurarnos de imitar de manera constante. Es nuestro día con día, nuestro momento a momento, lo que debemos hacer para que nuestro comportamiento en todo momento, valga la redundancia, sea conforme a lo que Dios quiere y a lo que Dios aprueba. Entonces, guardar la palabra del Señor nunca debe ser una opción, sino un deber, una obligación de cada uno de los creyentes para que nunca tengamos, bajo ninguna circunstancia y en cualquier momento de nuestra vida, nunca tengamos que negar su nombre ante nadie, ni por nada, ni por nadie, sino que siempre podamos sacar a relucir el nombre del Señor que gobierna nuestras vidas a través de su palabra. Sumerjámonos pues en esta palabra bendita y aprendamos de ella las maravillas que el Señor reserva solamente para quienes, como usted y como yo, buscamos con pasión y celo dichas maravillas. Llegamos así a la Filmina 24, donde iniciamos propiamente la fase doctrinal de este estudio de esta semana y continuamos escrutando el versículo 8 para seguir extrayendo esa enseñanza valiosa que nos instruye. Es cuando el Señor exclama, le dice a la iglesia de Filadelfia, como se la dijo a las 5 anteriores y se la dice a la que aún falta, yo conozco tus obras. Y esta es una exclamación absoluta. Cuando el Señor dice que Él conoce las obras
de los miembros de su iglesia, es porque las conoce absolutamente todas. Es decir, no hay nada, ni en usted, ni en mí, ni en nadie, que pueda ser escondido del conocimiento divino. Para este momento debemos sernos muy claros que esta afirmación del Señor es una verdad totalmente inapelable e inmutable, es decir, que no hay nada que se pueda objetar de ella ni se pueda decir en cuanto a lo que afirma que no tenga un contenido cierto y verdadero. Esto significa, y solo para tenerlo perfectamente entendido, que, y dicho antes en palabras del salmista, no existe nada de nada que podamos hacer, pensar, dejar de hacer o simular olvido de lo cual el Señor no se entere. Y ya que hemos citado al salmista, veamos lo que dice la palabra del Señor a través de él en el Salmo 139, del 1 al 4. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Por tanto, seamos sabios y temerosos de Dios, no dejando engañarnos por nuestro enemigo, incluido, recuerden, el corazón perverso, del cual nos advierte Jeremías 17:9, que se esforzará ese corazón perverso para hacernos creer que podemos pensar algunas cosas, desear algunas cosas y hacer algunas cosillas sin que el Señor se entere. Mejor temamos, porque si no, más temprano que tarde, oiremos el llamado del Señor en la puerta de nuestro corazón y Él nos sorprenderá, como decimos corrientemente, con las manos en la masa. Entonces veremos sus ojos como llama de fuego y me hará saber lo torpe que he sido, mientras que mi enemigo se reirá al ver que caí en su trampa. Recordemos, por tanto, de nuevo la advertencia del Santo Espíritu en Primera de Pedro 5:8, que lo hemos citado abundantemente en estos estudios de las siete iglesias, porque el Espíritu de Dios, la voz del Santo Espíritu, nos advierte a través del apóstol cuando nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Alrededor de quién anda ese león rugiente? Alrededor de usted y alrededor de mí. ¿Y qué es lo que anda haciendo? Viendo a ver en qué momento nos resbalamos en alguna de sus trampas para hacernos caer y devorarnos, cometiendo cada uno de nosotros algún pecado, de lo cual luego tengamos que arrepentirnos. Antes de ver las alabanzas del Señor a sus siervos en Filadelfia, notemos que 7 veces en estas cartas el Señor dice a su iglesia, incluyendo por supuesto esta de acá y la séptima, la última carta, la de la Odisea, dice el Señor, algo que también hemos citado con frecuencia, tres aspectos fundamentales cuando refiere. El que tiene oído es una de esas amonestaciones. El que venciere es otra de esas amonestaciones. Y la última, esta que estamos analizando, yo conozco tus obras. Por tanto, recordando lo ya mencionado, es decir, que estas cartas son puntuales para las iglesias a quienes se les envió en aquel momento y lugar, también son universales. Y lo que se afirma en ellas, sea positivo o negativo para las iglesias, alcanza a toda la iglesia del Señor en todo tiempo y lugar. Y por supuesto, a usted y yo formamos parte de este tiempo y de ese lugar de la iglesia de hoy. Observemos. El que tiene oído es la primera expresión por sentido común y especialmente en esos días la gran mayoría de las enseñanzas eran dadas oralmente. No había libros ni pergaminos suficientes de las cartas apostólicas para que cada iglesia o creyente tuviese una copia, como por ejemplo sucede hoy en día que las tenemos hasta en el teléfono. Esto nos llevaría a concluir que somos muy afortunados de poder tener acceso a la palabra de Dios en cualquier momento del día. Por tanto, por favor, consiervos, hermanos, amigos, no desaprovechemos esta dicha y esta oportunidad. Esta exposición oral para enseñar la podemos ver en las palabras de Pablo cuando se despidió de los creyentes en Troas. Lo leemos en Hechos 27 cuando dice el apóstol. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente.
y alargó el discurso hasta la medianoche. Y luego en el versículo 11 dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Por lo cual podemos deducir que esta indicación se refiere tanto a oídos físicos como a oídos espirituales para entender, retener y practicar lo aprendido, lo enseñado. Luego se afirma en la siguiente expresión, el que venciere. Esto es aquel que se mantiene firme y sólido en aquello en lo que ha creído. Esto es que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Por favor, esta es una verdad que no dejemos de tener presente como una realidad, como una doctrina absoluta. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Dice el Señor, el mismo Señor Jesucristo en Juan 19, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿A dónde conduce la puerta que es Cristo? A la presencia del Padre Celestial. Y solo se puede entrar a la presencia del Padre Celestial a través del Señor Jesucristo, que es la puerta. Por tanto, podríamos asegurar que los timoratos, los inconstantes, los negligentes y perezosos no viven como vencedores y su caminar delante de su Señor es totalmente errático. A ellos es a los que el Señor hará una visita de advertencia, como lo veremos en la iglesia de la Odisea, para decirles, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al oír ese llamado a su puerta, el siervo temeroso sabrá que algo anda mal en su vida de siervo. Mejor se apresura a abrir a su Señor la puerta que a la cual llama, humillarse delante de él, arrepentirse de su desobediencia y su negligencia y suplicar ser perdonado. Si así lo hace, su Señor lo perdonará porque Él lo promete y lo vemos también a través del salmista en el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y luego tenemos que también por 7 veces el Señor dice a su iglesia, yo conozco tus obras. Y precisamente en esta verdad nos encontramos. En cada una de estas verdades no existe, como ya bien sabemos, forma de que, haciendo lo que hagamos, correcto o no delante del Señor, Él no lo sepa. Cualquier intento de autoengaño, esto es hacer cosas que sabemos que el Señor no aprueba, pero las hacemos y notamos, según nosotros, que no hay llamada de atención del Señor o castigo y continuamos haciéndolo porque el corazón nos dice, Dios no se ha dado cuenta. Y el maligno nos dice, tranquilo, esto que haces en realidad no es malo. Mira que en ninguna parte dice que no puedas hacerlo. Adelante, vas a ver cómo no pasa nada. Si torpemente le creemos a este par, ya caímos en su trampa y ya estamos en problemas con el Señor. Es decir, el león rugiente ya nos devoró y ciertamente no pasará mucho tiempo antes que el Señor muestre su enojo. Hay un refrán que dice que al buen entendedor pocas palabras bastan. En cada una de las tres afirmaciones anteriores, puestas como ejemplo, cortas, contundentes, inviolables y de total cumplimiento en las vidas diarias del siervo hay literalmente cuatro, tres y cuatro palabras. Por eso es que al buen entendedor pocas palabras bastan. Pocas palabras, pero lo suficientemente claras en sí mismas como para ser entendidas por el siervo que con diligencia busca el conocimiento de la revelación de su Dios. Y también como siervo diligente que yo quiero ser, me queda muy clarito que la búsqueda del conocimiento doctrinal y la retención y práctica de tales verdades es un asunto de mi voluntad. Tengamos por cierto también que todo intento superficial de estudiar la palabra de Dios, y recalco lo de superficial, es decir, por encimita, solo para disfrazar y esconder un cargo de conciencia, es totalmente inútil. Y no solo inútil, porque de nada aprovecha, sino porque el Señor lo sabrá, se enojará y tomará las medidas necesarias para que su siervo sepa que está disgustado con él. Por tanto, asegurémonos que cada vez que abrimos nuestra Biblia o que cada vez que escuchamos este estudio o cualquier otro,
participamos de una lectura de la palabra y escuchamos vehementemente lo que se nos enseña. Como, insisto, este estudio que están escuchando, por ejemplo, y que al hacerlo entonces lo hagamos con total sinceridad de corazón. La palabra de Dios tiene, entre todas las maravillas que sabemos que contiene, que toda ella es como un hilo continuo que inicia en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21, sin interrupciones, sin espacios de silencio en su continuidad doctrinal. Esto nos habla de secuencia manifiesta en todo lo que ella enseña. Veamos algunos ejemplos. De las tres afirmaciones anteriores tenemos que existe una cadena de continuidad en ellas. Cuando el siervo es un buen oidor de la palabra de su Dios, que no solo la escucha, sino que además la entiende y la obedece, el fruto de tal conducta, que por supuesto lo hace cada día, es manifiesto, no solo para él, sino para todos aquellos que lo rodean. Esto con el tiempo lo hace un guía de otros consiervos que todavía toman leche. Luego, por asociación inevitable, un siervo así es identificado por sus consiervos y por su señor como un vencedor. De nuevo, esto queda visible en sus actos, palabras y testimonio. Dicho siervo se convierte en líder y guía de otros que lo ven y lo identifican como siervo fiel. Insisto, esto es un vencedor. Y en este punto, de nuevo, lo que este siervo testifica a todo su entorno, que ese creyente vive cada día según aquello que dice creer y según las ordenanzas que el Señor que le salvó la vida le señala. ¿Y cómo lo sabemos sus consiervos y su entorno? Por sus buenas obras, por sus frutos. El Señor lo dice, por sus frutos los conoceréis. En cada una de ellas, todos entienden quién manda en la vida de ese creyente. Y los más conocedores sabrán que, como Pablo, ese siervo camina cada día para alcanzar aquello que Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo esto me lleva de nuevo a una reflexión personal. Recuerde, antes de hacerme esta pregunta, que no se vale evadirla o mirar para otro lado o negarse a contestarla, porque bien sabemos y entendemos que hacerlo indica que sospechamos con nivel de certeza que algo en mi vida de creyente no camina como el Señor me lo está mandando. Significa que hay cosas en el mundo, no necesariamente tienen que ser pecaminosas, pero que me distraen de mis deberes de siervo que deben ser totalmente prioritarias. Y en tal caso, ni siquiera estoy alcanzando el grado de siervo inútil. ¿Quién es el siervo inútil? Veámoslo en las palabras del Señor en Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y de esas cosas del mundo nos advierte el apóstol Juan en 1 de Juan 2, 15 al 17, cuando dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que me pregunto, ¿qué tan buen oidor, vencedor y hacedor de buenas obras soy? Esta es la pregunta que debe contestarse en lo profundo de su corazón y con total sinceridad. Recordemos de nuevo cómo hacerlo para saber si verdaderamente soy buen oidor, buen vencedor y hago buenas obras. Para poder llegar a descubrir si verdaderamente lo estamos haciendo, yo cierro mis ojos, miro dentro de mi corazón y me hago la pregunta. ¿Qué tan buen oidor, vencedor y hacedor de buenas obras soy? Me espero, observo con sinceridad y al final me digo, ¿qué veo? ¿Qué siento? Al responderme esta pregunta, ¿me siento en paz o me siento inquieto? ¿Puedo decir que sí estoy oyendo, que sí soy vencedor y que hago buenas obras? ¿O tengo mis dudas?
Hay una pequeña sonrisa de complacencia en mi rostro porque sé que camino en caminos de obediencia a mi Señor. ¿O mi rostro está serio, preocupado, inquieto, temeroso porque no vi lo que tenía que ver? Entonces, ¿soy buen oidor? ¿Sí o no? ¿Soy un vencedor? ¿Sí o no? ¿Soy hacedor de las buenas obras que mi Señor pone delante de mí? ¿Sí o no? Y recuerden lo que he dicho en otras ocasiones, no existen términos medios. O se cumple al 100% o no se está cumpliendo. Si usted cree que hacerlo al 99.9% significa aprobación divina, recuerde que Moisés, habiendo llevado una vida de lealtad total a su Dios, fue castigado para no entrar a la tierra prometida por haber desobedecido a su Señor en una única vez. Y eso lo podemos comprobar en Números 20 del 7 al 13. Seguimos con la Filmina 25 y permanecemos siempre en la primera parte del versículo 8 donde el Señor afirma, yo conozco tus obras. Aún hay cosas importantes que debemos extraer y aprender para vivir según la voz del Espíritu. Veamos entonces qué otras enseñanzas descubrimos aquí con la ayuda del Santo Espíritu. Siempre bajo esta verdad doctrinal, recordemos una pregunta, ¿qué significa el número 7 en la Sagrada Escritura? Aun cuando en su momento hemos visto con abundancia el significado del número 7, volvamos a recordar los aspectos más relevantes de lo que significa. Es necesario entenderlo porque el uso de los números en la Sagrada Revelación no han sido dados de manera superficial, sino que tienen una razón de ser y particularmente este número 7. Ya mencionado también en su momento, sabemos que el significado de este número es plenitud, completo, por supuesto desde la perspectiva divina. También aprendimos que el número 7 va más allá, en algunos casos, de 7 unidades. Esto y por supuesto, excepto cuando puntualmente señala que su indicación es para indicar precisamente cantidad de unidades. Por tanto, nunca debe forzarse el correcto entendimiento del uso de números para que señale cosas que el número no está señalando. De paso, un número usado en los evangelios, cuya cantidad es solo eso, cantidad, sin un significado más allá, es el caso del número de peces sacados por los discípulos, según narra el evangelista en Juan 21 del 10 al 11, cuando dice, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. En este caso, el número 153 solo significa la cantidad de peces que había en la red. Es incorrecto y totalmente innecesario buscar una explicación más allá de eso, que no existe. Hay algunos que tratan de ver, de encontrar alguna explicación de lo que significa el número 153 más allá de la cantidad. Y eso es caer en algunas confusiones que confunden, valga la redundancia, a los siervos de Dios. Para todos los efectos, el uso de los números con un significado espiritual queda totalmente en la esfera divina, ya que la palabra de Dios es la revelación divina de lo que Dios quiere decirle al hombre, el Santo Espíritu, quien la inspira, según lo hemos visto en 2 Timoteo 3:16, entre otros pasajes, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, se asegura el Santo Espíritu de que entendamos que el uso de algunos de los números simbolizan verdades eternas. Y para que nosotros no nos quedemos en ignorancia, el mismo Espíritu nos enseña a diferenciar lo uno de lo otro. Esto es cuando el número tiene contenido espiritual o doctrinal y cuando es solo de cantidad. Así que, para comprenderlo, tomando como referencia la única autoridad válida, veamos primero ejemplos de referencia a números, que solo significan, repito, cantidad de unidades. El primer ejemplo es precisamente lo que hemos estado estudiando durante poco más de un año. Esto es las 7 iglesias. Veamos entonces. Narra Juan en el capítulo 1, en la visión del Señor Jesucristo en estado de gloria y oye al Señor decirle que envíe cartas a las 7 iglesias. Apocalipsis 1:11. Luego Juan señala que vio al Señor glorioso que caminaba en medio de 7 candeleros. Apocalipsis 1:13. En este caso, y de manera puntual, el Señor se refiere a las iglesias en las ciudades que él menciona: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea.
En la filmina siguiente ahondaremos un poco más acerca de esto. Pero de manera puntual, para los efectos de aquel momento, 7 cartas son 7 cartas y 7 candeleros son 7 candeleros. El significado de lo que contiene esos números más allá de la cantidad, vamos a verlo luego. El siguiente ejemplo es el de los 7 panes, de los cuales narra Mateo 15, 34 y 37, donde leemos: Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y recuerden que los que comieron en ese momento eran miles y miles de personas, de 7 panes y unos pececillos. Aquí los panes eran literalmente 7 panes, y los pececillos, aunque aquí no se menciona la cantidad, eran unos pocos pececillos. No existe razón para forzar la escritura pretendiendo ver aquí más allá de 7 panes y unos pocos pececillos. Otros pasajes que también indican solo cantidad numérica son Apocalipsis 7:1, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y en Apocalipsis 8:2 dice, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Sabemos que delante de Dios hay millones y millones de ángeles, pero de todos ellos aquí se señala a 7 y en el pasaje anterior a 4. Y luego en Apocalipsis 11:13 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Literalmente los muertos masculinos fueron 7,000. Muy probablemente también murieron mujeres y niños, pero la costumbre era citar solo a los varones. Por ejemplo, Mateo 14:13, los alimentados eran 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Y luego en el capítulo 15, versículo 1 dice, siempre en Apocalipsis, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y en 17:10, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído y uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La primera intención entonces de cada uno de estos pasajes, como en otros muchos a lo largo de la revelación, es simplemente indicar cantidad. Y repito, no es necesario y contraproducente que tratemos de ver más allá de solo la cantidad. Las implicaciones de aquello que en algunos de estos casos se contiene, como por ejemplo las trompetas y las copas, como cité hace un rato, eso es diferente y no afecta entenderlo en su mención inicial como cantidad. En la siguiente filmina ampliaremos un poco más acerca de esto. Llegamos a la filmina número 26 y también aquí continuamos extrayendo enseñanza de la afirmación del Señor, de su conocimiento absoluto de todo lo que hacen sus siervos en su iglesia. Estamos aprendiendo del significado del uso del número 7 como base del uso numérico de otros pasajes en la palabra de Dios. Ya que nuestra atención está puesta en el número 7, veamos ejemplos de donde el uso del número 7 indica plenitud, es decir, aquello que está completo. El uso del 7 indica que está completo cuando se aplica a la totalidad de la iglesia del Señor en todo tiempo. Es decir, permaneciendo en el estudio que estamos haciendo de las 7 iglesias, como ya vimos, para efectos de contexto en tiempo y lugar, el 7 aquí indica las 7 iglesias de las 7 ciudades mencionadas. Pero es claro que la intención de esta revelación nunca fue que las cartas se quedaran únicamente en esas 7 iglesias. Y esto se puede concluir, además del razonamiento natural, de lógica, y que se desprende de la intención del Señor de la iglesia, es el hecho de que el mismo Señor le manda a los creyentes de cada iglesia a escuchar lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y eso llega hasta nosotros.
Aún si se conjeturara que el Señor se refiere a que las 7 iglesias mencionadas aquí oyeran lo que el Señor le dice a cada una, es muy claro que nunca fue la intención del Señor de limitar el conocimiento de las cartas a estas 7 iglesias. Y la mejor prueba de que aquí 7 significa toda la iglesia del Señor en todos los tiempos, lo prueba el que nosotros, casi 2000 años después, estamos estudiando dichas cartas. ¿Por qué? Porque el Santo Espíritu se aseguró que toda la iglesia de Cristo las conociera y aprendiera de ellas, así como lo estamos haciendo nosotros. En cuanto a los 7 candeleros que mencionamos en Apocalipsis 1:13, que Juan observó en su visión, por simple deducción, si las 7 iglesias son toda la iglesia, los 7 candeleros que representan a cada iglesia aquí mencionado son por necesidad y lógica toda la iglesia del Señor también en todo tiempo. Por defecto, la misma explicación vale para las 7 estrellas, Apocalipsis 1:20, ya que son 7 iglesias y 7 candeleros, que son lo mismo, entonces las 7 estrellas, que son los líderes o pastores en cada una de las 7 iglesias, representan a todos los líderes y pastores que el Señor ha puesto y pone en cada una de sus iglesias. Hasta aquí podemos ver que en este caso el significado del 7 es tanto numérico, cantidad de iglesias, de candelabros y estrellas, útiles para ese momento histórico en particular, como un significado más amplio, más lleno, más completamente abarcante de lo que el Señor quiere enseñar, que incluye a la iglesia del Señor y a los líderes que coloca en toda su iglesia en todo tiempo y lugar. Luego tenemos otro ejemplo que es el que se menciona en Apocalipsis 3:1 cuando se habla de los 7 espíritus de Dios. Esto suele ser motivo de confusión en algunos creyentes que creen que el Santo Espíritu se compone de 7 partes o 7 manifestaciones. Por favor, esto no es así. Claro que este pasaje se refiere al Santo Espíritu, el cual es solo uno, el cual es Dios igual a Dios de la misma naturaleza que Dios. Aquí, en este caso, el indicar 7 espíritus tiene el uso del número 7 exactamente en la forma del significado del número como expresión de plenitud de algo que está completo. Por tanto, determinar cuándo es cada uno, cada cual, o ambos en algunos casos, es asunto de observación, de análisis y de entendimiento. Y como sucede en el estudio y comprensión de toda la palabra de Dios, que ya lo hemos experimentado a lo largo de estas 7 cartas, de las que llevamos, perdón, de las 6, requerimos de la guía del Santo Espíritu para entender cada caso, lo cual por defecto indica la necesidad de estudiar constantemente la palabra de Dios de día y de noche. Y para no hacer extremadamente largo esta sección, vean que solo hemos visto 4 filminas y ya sobrepasamos la media hora. Y es porque conforme vayamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios y nuestro entendimiento va creciendo, nuestra capacidad para ver la riqueza de la profundidad de lo que la palabra de Dios contiene se va ampliando. Y esto no es mérito ni suyo ni mío, es gracias a la orientación y al entendimiento que nos da el Santo Espíritu de Dios. Por eso es que hay tantísimo que agregar, tanto que ponerle, tanto que asociar con otros pasajes de la Sagrada Escritura, lo que nos lleva a que estos estudios se hagan largos. Pero yo me digo, ¿qué importa si se hacen largos como nos está pasando al punto de que tengo que dividir un estudio de 7 filminas, dividirlo en 2 partes? ¿Por qué? Porque estamos haciendo precisamente lo que es por necesidad, una necesidad, que es la de profundizar a tal grado que podamos extraer de la Sagrada Escritura la mayor cantidad de enseñanza, no solo para nuestra alimentación y provecho, sino que recuerden, estamos literalmente obligados delante del Señor a instruir a otros consiervos que todavía no alcanzan a algún grado de preparación, que como dice Pablo, todavía tienen que tomar leche porque no pueden comer una buena olla de carne. Y entonces esa capacidad que nosotros estamos adquiriendo a través de esta profundización de la palabra de Dios, tenemos que trasladarla a esos consiervos y a todo el que quiera oírnos. Así que por favor vamos a dividir y vamos a parar en esta filmina, la número 26, y con la ayuda del Señor pues estaríamos concluyendo la próxima semana para terminar con las que faltan, tal vez haciendo un pequeño resumen para empatar
lo que ya hemos visto hoy con lo que nos falta. Como siempre, por favor, les ruego encarecidamente que por favor este link del canal trasládeselo a otras personas, así como yo se los envío a ustedes a través del WhatsApp. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo en los contactos de su WhatsApp. Y por experiencia, porque lo hago, también se puede colgar en Facebook, se puede colgar en Telegram y se puede colgar en X, por lo menos en los que yo estoy participando. Si usted tiene otra red que le acepta esto, hágalo, porque recuerden que al final nuestro deber y parte muy importante de nuestra obligación es impulsar la palabra de Dios para que llegue a otros que quizás no tienen la oportunidad o no han tenido la oportunidad o no han querido profundizar en el estudio de la palabra de Dios y desconocen completamente lo que será de sus vidas cuando su creador los llame a su presencia. Aquí está la respuesta. Usted tiene la respuesta. Aquí está la luz. Usted es la luz. Pues haga que su luz brille en medio de aquellos que lo rodean, impulsando esta palabra de Dios en todo medio y lugar. Y recuerden de nuevo que lo he dicho un montón de veces, si alguien se enoja, si alguien se molesta, recuerden que, bueno, si se molesta, ni modo. Recuerden que si usted lo hace y alguien se ofende, su Señor se sentirá complacido de que usted está haciendo lo que Él lo manda. Y lo que le manda es a impulsar, como dije hace un rato, su palabra a través de los medios que sean posibles. Al final, cualquiera de todos esos que se niega a aceptarla o que se enoja, probablemente algún día de estos va a llegar delante de usted a pedirle que está en un gravísimo problema y que necesita que usted ore por él para que el Dios en el que usted cree y él no cree, lo auxilie y le ayude a salir de ese problema en el que se encuentra. Ahí, como he dicho otras veces, se le está abriendo una puerta de oro para testificarle del Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a terminar aquí y como les dije, con la ayuda del Señor, nos estaríamos escuchando la próxima semana. Dios los bendiga.